a endocrinopatías. Yo los voy a dividir en tres grupos: las secundarias a alteraciones en las hormonas tiroideas, a esteroides sexuales y a hormonas hipofisarias y suprarrenales. En primer lugar, voy a hablar de las dislipemias secundarias a patología tiroidea. Esto es para recordar un poquito cuál es el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas a nivel lipídico. Disminuyen la absorción de colesterol a nivel intestinal por la acción sobre la proteína de NIC-MAG-PIC. Aumentan la expresión hepática de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, por lo tanto aumentan la síntesis de colesterol. Además, promueven la síntesis de ácidos biliares, estimulando la 7-alfa-hidroxilasa, que es la CYP7A1, que es su paso limitante, produciendo así disminución de colesterol intrahepático con aumento de la captación periférica del mismo. Disminuye la producción de ApoB, aumenta la expresión de receptores de LDL en hígado y tejidos extrahepático, y esto es por un efecto directo sobre el promotor del gen del receptor de LDL y por un efecto indirecto por aumento de la expresión de SRBP2. Además, disminuyen la degradación de receptores de LDL por disminución de PCSK9. Además, actualmente se ha visto que estimula la expresión de ApoA5, que potencia la acción del lipoproteín lipasa, y disminuye la angiopoyetina-like protein 3, que es un inhibidor de la lipoproteín lipasa. Entonces, en el hipotiroidismo clínico vamos a encontrar que hay una disminución de la síntesis y degradación de lipoproteínas por un predominio en la reducción de las vías catabólicas. Hay disminución del número de receptores de LDL, y esto, como dije, es un efecto directo sobre el promotor del gen del receptor de LDL y por un efecto indirecto por disminución de la expresión de SRBP2. Hay menor actividad de lipoproteín lipasa, lipasa hepática y CETP, con un aumento del número de lipoproteínas potencialmente aterogénicas. Las HDL suelen ser normales, pero pueden tener, normales en número, pero pueden tener alteraciones funcionales, y se ha visto un aumento de LPA pequeña. Por lo tanto, en el hipotiroidismo clínico vamos a encontrar aumento de colesterol total y LDL. Las HDL pueden ser normales o estar aumentadas, lo mismo que los triglicéridos. Va a haber aumento de lipoproteína A pequeña, aumento de ApoB y de ApoA. En el hipotiroidismo subclínico, los niveles de lípidos y lipoproteínas son muy variables en los estudios, mostrando en algunos cambios similares al hipotiroidismo clínico, mientras que otros no muestran diferencias con respecto al grupo control. Estas diferencias se relacionan con las características de los pacientes incluidos en los estudios, así como la edad, etnia, duración del hipotiroidismo y la presencia de otras comorbilidades como, por ejemplo, la insulinoresistencia. En general, las alteraciones lipoproteicas son mayores en aquellos con TSH mayor a 10.000 unidades internacionales por litro. Entonces, podemos encontrar que tanto el colesterol total como el LDL sean normales o estén levemente aumentados. No suele haber cambios en las HDL. Los triglicéridos pueden ser normales o estar aumentados. No hay cambios en lipoproteína A pequeña ni en ApoA, y suele haber aumento en la ApoB. En cuanto al tratamiento, sin duda, en el hipotiroidismo clínico tratado con hormona tiroidea, mejoran todos los parámetros lipídicos. Donde hay discrepancia es en el hipotiroidismo subclínico. Cuanto mayor es la TSH, mayor es el beneficio. Así deberían tratarse todos aquellos pacientes con TSH mayor a 10. Donde hay discusión es en aquellos con TSH menor a 10, sobre todo los que tienen entre 4,5 y 7 miliunidades internacionales por litro. En el hipertiroidismo vamos a encontrar disminución de LDL porque hay un aumento de la expresión de receptores hepáticos de LDL y hay disminución de PCSK9 que produce menor degradación del receptor. Además, hay eliminación de colesterol por aumento de la síntesis de ácidos biliares, disminución de la absorción de colesterol de la dieta y disminución de la producción de ApoB. Y hay una disminución de HDL por aumento de CETP, lipasa hepática y de SRB1. Entonces, los efectos del hipertiroidismo sobre los lípidos son disminución de colesterol total, disminución de LDL, disminución de HDL.
Los triglicéridos pueden estar en concentraciones variables. Hay disminución de la lipoproteína A pequeña, de ApoB y de ApoA. En este cuadro vemos los cambios en los parámetros lipídicos luego del tratamiento de la patología tiroidea, de acuerdo a un metaanálisis publicado en el año 2020 que evaluó 166 estudios con un total de 12.855 pacientes. Es de destacar sobre todo la leve modificación que se encuentra en los parámetros lipídicos cuando los pacientes con hipotiroidismo subclínico son tratados con hormona tiroidea. Ahora me voy a referir a los esteroides sexuales. Dentro de ellos se encuentra la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico y el hipogonadismo masculino. Sobre síndrome de ovario poliquístico ya tuvieron una clase, así que me voy a referir solo a los otros dos temas. Con respecto a las acciones de los estrógenos sobre lípidos, sabemos que aumentan HDL y esto es por varios mecanismos. Hay un aumento de la expresión y síntesis de ApoA1, así que ahí aumentaría la síntesis. Hay una disminución de la lipasa hepática, por lo tanto disminuye la hidrólisis de triglicéridos y fosfolípidos de HDL, lo cual disminuye el catabolismo de las mismas. Y hay una disminución de SRB1 en hígado, por lo tanto disminuye la transferencia de colesterol de HDL al hepatocito y se acumula HDL rica en colesterol. Hay disminución de LDL por un aumento del clearance, y esto es por el aumento de la expresión hepática del receptor de LDL, y hay disminución de PCSK9 que produce una disminución de la degradación del receptor. Y hay un aumento de triglicéridos que es por un aumento de producción y secreción de VLDL. Los estrógenos además tienen acción sobre la insulinosensibilidad. Aumentan la respuesta pancreática a la glucosa, disminuyen la producción hepática de la misma, tienen propiedades antioxidantes, tienen efectos favorables sobre la distribución de la grasa y además tienen propiedades antiinflamatorias. La menopausia, como saben, es el cese permanente de la menstruación y significa el fin de la vida reproductiva. El climaterio es la etapa que va desde la perimenopausia a la menopausia y hasta los años posmenopáusicos, mientras que la perimenopausia comienza con los cambios endocrinológicos, biológicos y termina un año después de la última menstruación. Lípidos en premenopausia y posmenopausia. En la premenopausia, el perfil lipídico en las mujeres es menos proaterogénico que el de los hombres. Los niveles de HDL son 10 miligramos por decilitro mayores que en los hombres y las LDL y no HDL están levemente disminuidas. Lo mismo ocurre con los triglicéridos y las LDL son de mayor tamaño que las de los hombres. Estas diferencias aparecen a partir de la pubertad. En cambio, los lípidos en la mujer posmenopáusica, tienen una mayor tendencia a un perfil lipídico proaterogénico. En la mayoría de los estudios se observa un aumento de LDL con tendencia hacia LDL pequeñas y densas. La HDL suele ser estable, aunque algunos estudios muestran leve disminución. En la menopausia, además de observarse falta de hormonas sexuales, hay un aumento de la obesidad central y de la sensibilidad a la insulina, lo cual contribuye a alteraciones lipoproteicas. Así, a nivel mundial, la muerte por enfermedad cardiovascular en mujeres menores de 50 años es del 18,5% y del 22% en los hombres, mientras que a partir de los 55 años se invierte esta proporción y es mayor en las mujeres, 41%, con respecto a 38,5% en los varones. Mecanismos por los cuales la disminución de los estrógenos en la menopausia afecta negativamente la salud cardiometabólica. La disminución de estrógenos en la menopausia podría tener efectos cardiometabólicos directos en el cerebro para disminuir la saciedad y por lo tanto aumenta entonces la ingesta de alimentos, provoca alteraciones del sueño y disminución de la sensibilidad a la insulina. Los estrógenos aumentan la actividad física a través del receptor 4 de melanocortina y del receptor alfa estrogénico en el cerebro. Este efecto podría perderse en la menopausia. Así que entonces, en conjunto, estos cambios contribuyen al aumento de la grasa visceral que se observa en la menopausia y un mayor riesgo de presentar hígado graso. Además,
presentan mayor insulinoresistencia, un perfil lipídico más heterogénico e inflamación sistémica. Por lo tanto, vamos a encontrar en las mujeres posmenopáusicas un aumento del LDL. La HDL puede ser normal o puede estar levemente disminuida y la lipoproteína A pequeña normal o aumentada. Como ya mencioné, hay un aumento de la obesidad central y disminución de la sensibilidad a la insulina, lo cual contribuye a las alteraciones lipídicas. Tratamiento con terapia de reemplazo hormonal. El tratamiento con estrógenos orales aumenta HDL, disminuye LDL, aumenta triglicéridos, aumenta ApoA1 y disminuye ApoB y disminuye la lipoproteína A pequeña. Cuando la vía es transdérmica no se modifica HDL y LDL y hay una acción menor sobre triglicéridos. Y cuando se administran estrógenos más progestágenos, los progestágenos generalmente tienen un efecto androgénico sobre lípidos. Disminuyen HDL, triglicéridos y la LDL puede ser normal o aumentarla. Al combinar con estrógenos disminuye el aumento de HDL sin afectar la reducción de LDL. Y esto va a depender de la androgenicidad del progestágeno administrado. Hipogonadismo masculino. Es una condición clínica caracterizada por la disminución en la producción de testosterona. Las causas de hipogonadismo masculino pueden ser primarias, secundarias o mixtas. Quiero hablar un poquito sobre hipogonadismo de comienzo tardío, llamado también andropausia, que es un síndrome clínico y bioquímico asociado a la disminución progresiva de los niveles de testosterona con la edad. Altera la calidad de vida y puede afectar múltiples órganos. La declinación en la concentración de testosterona se inicia alrededor de los 40 años y se estima que en hombres de 40 a 60 años tiene una prevalencia del 7%, 60 a 80 años del 21% y mayores de 80 un 35%. En el hipogonadismo de comienzo tardío hay una interrelación entre la obesidad y el hipogonadismo. Se ha visto que en los hombres mayores de 45 años, el 40% de los obesos no diabéticos y el 50% de los obesos diabéticos tiene disminución de testosterona. La obesidad se asocia con mayor declinación de testosterona con la edad, mientras que el hipogonadismo predice ganancia de peso y obesidad abdominal altamente prevalente en hombres con síndrome metabólico e insulinoresistencia. La obesidad produce inhibición del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal a través de un aumento de estradiol por aumento de aromatasa en tejido adiposo, aumento de leptina, ya que hay leptinoresistencia, que suprime el gen quispeptina hipotalámico que estimula la secreción de GnRH, y por citoquinas proinflamatorias que van a inhibir la secreción de GnRH e inhiben a las células de Leydig. La disminución de testosterona a su vez produce insulinoresistencia a través de cambios en la composición corporal. Hay un aumento de la grasa visceral y disminución de la masa muscular. Acá vemos entonces la interacción entre el tejido adiposo, el síndrome metabólico y la disminución de testosterona. Vemos que el aumento del tejido adiposo por un aumento de la aromatasa va a producir un aumento de estradiol y además se interrelaciona con la disminución de testosterona y el síndrome metabólico con sus componentes ya conocidos que son la insulinoresistencia, dislipemia, hipertensión arterial y obesidad. Este aumento de tejido adiposo además va a producir un aumento de leptina y de citoquinas proinflamatorias, lo cual va a inhibir al hipotálamo y a los testículos. Por otra parte, el aumento de estradiol inhibe hipotálamo e inhibe a la glándula hipofisaria. Con respecto a los efectos de la testosterona sobre lípidos, en hombres normales vamos a encontrar una disminución de colesterol total y de LDL, aumento de HDL, disminución de triglicéridos y disminución de ApoB. Mientras que en los hombres con hipogonadismo masculino y con andropausia, vamos a ver el efecto contrario. Hay un aumento de colesterol total y LDL, HDL pueden estar normales o disminuidas, hay aumento de triglicéridos y aumento de ApoB. Con respecto al tratamiento, si bien la testosterona endógena es muy beneficiosa sobre el perfil lipídico en los hombres,
resultados de estudios con tratamientos sobre lípidos, con testosterona por supuesto, son muy variables y esto dependen de la población estudiada, la vía de administración y de otras comorbilidades que presente el paciente. Así se puede observar leve disminución de colesterol total y LDL, de ApoB, pero hay resultados divergentes con respecto a HDL que puede mantenerse igual e incluso hay estudios donde se ha visto disminución de la concentración de HDL con la administración de testosterona exógena. Con respecto a la hipófisis, me voy a referir a la acromegalia, al déficit de hormona de crecimiento y a la enfermedad de Cushing. La acromegalia, como saben, tiene una prevalencia de 2 a 4 casos por 1.000.000. Y las acciones de la hormona de crecimiento sobre lípidos son acciones directas por un aumento de la lipólisis, esto genera aumento de ácidos grasos libres y un aumento de la insulinoresistencia. Y por otro lado, disminuye la lipoproteína lipasa con un aumento de triglicéridos circulantes. Por efectos indirectos, aumento de IGF-1, que disminuye la LCAT, que es la enzima que esterifica el colesterol de las HDL y por lo tanto disminuye HDL. Y a mayor triglicéridos, mayor insulinoresistencia. La disminución de HDL, en cambio, correlaciona con los niveles de IGF-1. Entonces, en la acromegalia, el colesterol total y el LDL van a ser variables y se va a encontrar disminución de HDL, un aumento de triglicéridos y aumento de lipoproteína A pequeña. Con respecto al déficit de hormona de crecimiento, hay un aumento de grasa visceral con aumento de insulinoresistencia, trastornos del metabolismo hidrocarbonado y más prevalencia de síndrome metabólico y estado proinflamatorio. Entonces, en el déficit de hormona de crecimiento vamos a encontrar un aumento de colesterol total y de LDL, que es por disminución de los receptores hepáticos de LDL, mientras que va a haber un aumento de triglicéridos y disminución de HDL por la insulinoresistencia, mientras que la LPA pequeña va a permanecer sin cambios. Síndrome de Cushing. Es una condición crónica y sistémica por un exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos, con una prevalencia de 2 a 4 casos por 1.000.000 en el síndrome de Cushing endógeno, por supuesto. El exceso de glucocorticoides produce múltiples efectos sobre el metabolismo. Produce obesidad central, hipertensión arterial, insulinoresistencia con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y lipídico, y sabemos que los glucocorticoides regulan procesos lipolíticos y proadipogénicos. Los glucocorticoides estimulan la diferenciación de preadipocitos en adipocitos maduros con aumento de la grasa visceral y disminución de la grasa subcutánea. Aumentan la expresión de la trigliceridolipasa y de la lipasa hormona sensible en el tejido adiposo y aumentan la lipólisis por un aumento de AMP cíclico con consecuente activación de proteína quinasa A. Todo esto va a llevar a un aumento de los ácidos grasos libres con un depósito ectópico de triglicéridos en hígado y músculo esquelético. Producen además un aumento de la lipogénesis hepática con un aumento de la secreción de VLDL y depósito de lípidos en tejido adiposo. Por otra parte, aumentan la síntesis de ApoA1, disminuyen la lipasa hepática, aumentan la LCAT, todo lo cual va a llevar a un aumento del HDL. Así entonces, en el síndrome de Cushing vamos a encontrar un aumento de colesterol total y LDL. Las HDL son variables, hay aumento de triglicéridos, lipoproteína A pequeña puede ser normal o estar aumentada, aumento de ApoB y la ApoA es variable. Así vemos entonces cómo los glucocorticoides actúan a nivel de diferentes tejidos. A nivel del músculo esquelético vamos a encontrar disminución de la sensibilidad a la insulina, disminución de la captación de glucosa, aumento de la síntesis de glucógeno, aumento de la lipólisis y de la beta-oxidación y aumento de la proteólisis. A nivel del tejido adiposo
Sobre todo va a haber disminución de la insulinosensibilidad, aumento de la adipogénesis, aumento de la lipólisis con aumento de ácidos grasos libres y alteración en la secreción de adipoquinas. A nivel hepático, disminuye la sensibilidad a la insulina, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la lipogénesis. Todo esto va a llevar a un síndrome metabólico con hiperglucemia, dislipemia, obesidad central e hipertensión arterial, todo lo cual produce un aumento de la aterosclerosis, disfunción endotelial con un remodelado vascular, alteraciones estructurales y funcionales cardíacas, alteraciones en la autonomía, en la regulación cardíaca, coagulopatía, todo lo cual va a llevar a un aumento del riesgo cardiovascular. Acá podemos observar entonces todas las alteraciones que mencioné en las distintas endocrinopatías. Y esto me pareció interesante, es la influencia de los trastornos endocrinos en los marcadores cardiovasculares, que son la lipoproteína A pequeña, ApoB y ApoA1. Muchas gracias por su atención.